Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. En tu programa, este es el día que el Señor ha preparado para ti. Quisiera compartir esta mañana una palabra de parte del Señor que está en el libro de Mateo, capítulo 8, versos 16 y 17, cuando dice: Y cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esta palabra Mateo la escribe después que Jesús sana a la suegra de Pedro, y dice que ya una vez que estando allí la gente se dio cuenta y le trajeron al Señor durante la noche a muchas personas que estaban endemoniadas y enfermas. Y yo quisiera compartir con ustedes esto que el Señor, ministra a mi corazón, que es que tú y yo tenemos que saber que el problema de la enfermedad y de las dolencias está entretejido al problema del pecado y de la muerte. Nosotros sabemos que cuando vino la caída de la humanidad trajo como consecuencias la muerte y el pecado. ¿Ya? Ahora es verdad que la ciencia busca las causas de la enfermedad y de la dolencia en términos psicológicos y en términos psicosomáticos. Pero nosotros sabemos, y la Biblia nos enseña, las causas espirituales que están relacionadas al problema de la enfermedad y de las dolencias. Y por eso cuando uno ve a Jesús sanando, uno ve cómo Él nos habla de esto, como por ejemplo cuando Jesús sana al paralítico de Betesda, allí en el libro de Juan capítulo 5, Jesús sana a este hombre, y después que lo sana, dice la palabra que se lo encuentra a Jesús en el templo. Y mire lo que le dice Jesús: y después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ahí nos damos cuenta que el problema de la enfermedad puede estar relacionado al pecado, o está relacionado al pecado. Y por eso Jesús le dice a este hombre que había sido sanado que no siguiera pecando para que no le viniera otra cosa peor. Entonces allí encontramos un argumento fuerte, que la enfermedad es producto del pecado. También sabemos que la enfermedad es producto también de nuestro enemigo llamado Satanás. Por eso Jesús dice que sanaba enfermos, pero también echaba fuera demonios. Ahora, ¿dónde encontramos esto? Cuando a Jesús le traen el niño lunático para ser sanado, allí en el libro de Marcos, encontramos en el capítulo 9, cuando le traen a Jesús a este muchacho, y dice el verso 25: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces también encontramos aquí otro argumento bíblico, que las enfermedades y pueden ser producto, ¿cierto?, de Satanás, que de alguna manera atrapa, encadena, y a la gente la endemonía, vamos a decir así. Entonces, por eso Jesús, cuando enfrenta al muchacho enfermo, le dice al espíritu: espíritu sordo y mudo, sal de él. Entonces, y de esa manera este niño, este muchacho fue sano. Entonces, nosotros tenemos que entender que el pecado y Satanás muchas veces nos enferman a nosotros. Por eso
tú y yo tenemos que tener esta conciencia y esta revelación de la palabra de Dios. Por eso, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él sanaba a los enfermos, pero también echaba fuera a los demonios que estaban operando en la vida de estas personas, y también sanaba, como en el caso de este niño. Lo rico es entender que producto del pecado entró todas las enfermedades, las dolencias a este mundo, pero también tenemos que entender que Dios nos dio la provisión o la redención frente a estas consecuencias. Por eso, para el pecado Dios provee el perdón, y también entender que para la muerte Dios provee la vida eterna y la resurrección. Tú y yo tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios que siempre nos va a proveer. Por eso también para la enfermedad Él nos provee la sanidad. Por eso en el Salmo 103 dice que Él es el que sana todas nuestras dolencias. Por eso durante el ministerio terrenal de Cristo, Él en su función, en una triple función ministerial, Él nos enseñó la palabra, pero también nos predicó del arrepentimiento del pecado, y también nos habló de las bendiciones del reino de Dios, que es la vida eterna, la sanidad, a las enfermedades y a las dolencias. Por eso dice la palabra del Señor que Jesús recorría, dice la palabra, toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron a él todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Eso está en Mateo capítulo 4, versos 23 y 24. Entonces, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él recorría todos los pueblos, sanando a la gente, liberando a la gente, proveyendo bendición para ellos. Nuestro Dios es un Dios que bendice, es un Dios que sana. Y en esta mañana quiero decirte que Dios te sana, que Dios te libera, y que si has pecado, Dios te perdona. Que el Señor te bendiga, ten un bonito día. Shalom, paz del Señor.